Muy buenos días, amada Iglesia de Jesucristo. Un gozo para mí nuevamente estar aquí por estos medios, compartiendo la palabra de Dios, una reflexión para que sea el Santo Espíritu el que nos dé el convencimiento a cada uno de nosotros de poder cumplir con lo que Él desea, con lo que Él anhela y con lo que es su buena, agradable y perfecta voluntad. Eh, Quisiera invitarles al Salmo 78. Salmo 78. Y voy a estar leyendo desde el 1 hasta el 4. Podemos leer, y si usted tiene el tiempo, le hace todo este salmo para que pueda mirar un poquito con más claridad el contexto de lo que se está hablando aquí y lo que Dios desea, lo que Dios deseaba para su pueblo en ese momento. La escritura dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Bueno, mis amados, el deseo aquí de este siervo de Dios que quería expresar estas palabras con propósito y de hacer un buen recorderis en el momento a Israel de lo que debería estar haciendo y transmitiendo de generación en generación. Vamos a orar y que el Señor sea dando guía, dirección y sabiduría a su palabra. Muchas gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos brindas de poder estar aquí por este medio, cumpliendo tu buena voluntad de compartir tu palabra, de seguir edificando, de seguir llevando esperanza. Por favor, que seas tú quien nos guíes en esta mañana para cumplir esta responsabilidad tan grande, Señor, de comunicar a través de las generaciones tus maravillas, como dice aquí tu palabra, tu potencia, Señor amado, y darte alabanza a ti por todo lo que has hecho en nosotros, lo que estás haciendo y lo que harás. Muchas gracias, Padre, y a ti por siempre la gloria, Señor. Amén. Bueno, mis amados, un llamado de atención que Dios está haciendo aquí para el pueblo de Israel, y dice: escucha, pueblo mío, habla de Israel, mi ley. ¿Qué debían estar escuchando el pueblo de Israel? Pues la ley de Dios, que estaba plasmado, por supuesto, en los escritos de Moisés, Pentateuco mayormente, donde se establece de una forma amplia lo que eran los mandamientos de Dios para con su pueblo Israel. ¿Qué debían estar haciendo? Bueno, que dice aquí una vez más que escuchen y inclinen, presten atención, presten la mayor atención de lo que Dios quiere decirnos. Aquí, como dice ahí en el encabezamiento, el masquil de Asaf, estos dichos sabios que Asaf quería comunicar, dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. El pueblo de Israel, mis amados hermanos, era un pueblo que, bueno, transmitía, se podría decir en una forma tradicional, no con la función en sí de la tradición, pero sí en el ejercicio de la tradición, de comunicar, de seguir comunicando de generación en generación las cosas que Dios había hecho en medio de ellos. Habían en la escritura 5 fiestas importantes. Pueden haber, de pronto, si las miramos en otro panorama, pueden haber más, pero habían 5 fiestas que el pueblo de Israel siempre, año tras año, estaban celebrando y
y estaban transmitiendo por medio de estas celebraciones las grandes y maravillosas obras que Dios había hecho en medio de su pueblo. Esta es la fiesta de la Pascua, también incluía ahí los panes sin levadura, era una de las fiestas, también la fiesta de las semanas, que incluía el día de Pentecostés, las fiestas de las trompetas o el Rosh Hashanah, la expiación otro término que se utiliza para esta fiesta era el Yom Kippur, y la quinta fiesta, los tabernáculos, que incluía también la cosecha. Eran fiestas, 5 fiestas importantes cada año. El pueblo de Israel estaban en este tipo de celebraciones, las hacían fielmente, pues desafortunadamente por engañoso que es nuestro corazón, pues desafortunadamente se fue distorsionando el propósito fundamental que Dios quería que este pueblo hiciera con esas fiestas, y pues se pervirtió después el sentido y el propósito. ¿Cuál era la esencia y el propósito? Nos lo dice aquí el Salmo 78. Abriré mi boca en Proverbios, versículo 2. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Esto decía Israel y esto decía el salmista aquí, hablando en Proverbios, dichos con sabiduría. Sabiduría porque provenía de parte de Dios. La fuente de la sabiduría de estas palabras era el Señor a través de su Santo y Divino Espíritu. Y aquí estaba este hombre hablando. Habría que recordar y habría siempre que estar comunicando las alabanzas al Señor de generación en generación. Las generaciones que habían recibido la bendición, Dios les decía que ellos tenían la responsabilidad de seguirlas comunicando. ¿A quiénes? A sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos. Y bueno, aquí lo dice también muy claramente, de generación en generación. El pueblo de Israel fue un pueblo muy bendecido por el Señor, un pueblo con bastante protección del Señor, con bastante provisión del Señor, con bastante prestigio que el Señor quiso darles a este pueblo. Ahí usted la puede mirar en el Salmo 78, algunos asuntos que Dios hizo con este pueblo, mayormente cuando fueron sacados de Egipto, llevados por el desierto por mucho tiempo, 40 años en ese desierto. La provisión, quizá a veces nos desentendemos y no miramos con un poquito de detenimiento, mis amados hermanos, lo que es estar en un desierto, quizá por lo que pues nosotros de pronto en una forma virtual solamente hemos estado allí, pero los que han tenido la oportunidad de estar en esos terrenos tan hostiles, ¿no? Desierto. Algunos dicen que en el día es muchísimo calor, en la noche es bastante frío que hace, con peligros de serpientes, escorpiones que viven en estos medios. Y vemos una vez más que Dios para Israel, su pueblo, por 40 años el Señor los guardó, los protegió, los sustentó, los bendijo, los guardó. Les guiaba diariamente. Cuando el Señor tenía que, mostrar si tenían que detenerse o avanzar, también el Señor les guiaba en eso. También el Señor mostraba su fidelidad para con este pueblo, que nunca le faltó alimento, su vestido no envejeció, su calzado no se dañó. No, los zapateros les fue muy mal en ese tiempo, porque dice la Escritura que su calzado no envejeció, no se dañó. Seguramente la ropita en los oasis, por ahí cuando llegaban, lavaban su ropa, la ponían a secar, pronto en esas palmeras hermosas que hay en esos oasis, y así se movía el pueblo. Pero la fuente de toda la bendición era el Señor. Y estos hombres, aquí una vez más lo dice la Escritura,
Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Estoy haciendo énfasis en esta porción bíblica porque es lo que Dios quería que estos hombres hicieran, que transmitieran las maravillas que Dios había hecho con este pueblo Israel. Fácil para el pueblo, quizá era fácil, pero sabes que somos muy prontos, y este pueblo de Israel era muy pronto para olvidar las maravillas que Dios había hecho. Dice aquí en el versículo 3, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Por supuesto, como ya lo expresé y lo mencioné, las diferentes fiestas que se hacían eran en memoria, recordando las maravillas que Dios había hecho en medio de ellos. Por supuesto, viendo esas cosas maravillosas, grandiosas que Dios había hecho con este pueblo, por supuesto no queda otra alternativa sino que dar alabanza al Señor, dar alabanza a nuestro Padre, dar la gloria a Él, darle el reconocimiento al Señor de los cielos, porque Él había sido el protagonista, Él era el centro en ese momento de toda fuente de bendición para Israel. Lo recordaban y tenían que estarlo recordando, y aquí en el versículo 4 dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. No hay que encubrir, les dice Dios, no hay que encubrir las bendiciones y las maravillas que yo he hecho contigo, Israel. No hay que, por supuesto, encubrir estas maravillas, la potencia del poder de Dios y tantas cosas maravillosas, proveerles, imagínense, cada día su alimento que venía del cielo, el maná que descendía del cielo. Usted lo puede leer ayer en Números, en el Pentateuco. Usted puede leer con esto con más detalle, mis amados hermanos y queridos amigos. Usted lo puede leer allí, de las maravillas que Dios hizo con Israel. Eso Dios pide, y este salmista aquí está pidiendo que no se debe encubrir. Sería, perdónenme que lo exprese de esta manera, pero sería pecado, ¿no? Quitarle el mérito al Señor. Sería pecado de pronto desentendernos de las cosas maravillosas que Dios ha hecho, y que Dios había hecho, y que Dios hizo por este pueblo. Si no se está transmitiendo, si no se está comunicando, ¿sabe? Por supuesto, como le sucedió a una generación del pueblo de Israel que no comunicaron la ley de Dios, no comunicaron los mandamientos de Dios, no comunicaron la voluntad de Dios, y desafortunadamente estuvieron entrando en el olvido de su Dios, de ese Dios maravilloso, grandioso, que obra de estas maneras, como nos está diciendo aquí está el versículo 4, con potencia y las grandes maravillas que Dios hizo. Eso sucede, y le sucedió a Israel. Por eso, en este tiempo ya que ha pasado Navidad, estamos en la Pascua, ¿cierto? En las Pascuas, felices Pascuas para todos. En este día ya ha pasado y está pasando ya la euforia, está pasando de pronto todo el desborde y el derroche que a veces se hace en este mundo cuando llegan estos tiempos de diciembre, de Navidad, que por supuesto, como lo han compartido los hermanos, se ha perdido el énfasis y el propósito y el sentido real de lo que es la Navidad. Pero una vez más, estamos nosotros como iglesia, estamos nosotros como hijos de Dios. ¿Para qué? Pues para atender también lo que el salmista les estaba diciendo aquí a Israel. Nosotros, la iglesia, somos los que debemos estar llevando y recordando a este mundo y a los que están en nuestro alrededor
Y por supuesto, si usted es casado y ya ha recibido la herencia de Jehová, que son los hijos, hay que estarlos comunicando. Hay que estar comunicando a estas generaciones las maravillas y la potencia de Dios que ha operado en cada uno de nosotros. Creo que es muy importante, necesario. Quizá, por supuesto, literalmente no hemos estado en un desierto, no hemos tenido tantas situaciones como literalmente hablando Israel pasó, pero por supuesto, en una forma alegórica, podríamos nosotros también decir que desiertos hubo en nuestra vida. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Ha habido desierto? Sí, ha habido muchos desiertos, han habido sequedales, sí, han habido peligros en nuestra vida, por supuesto que sí. Y muchas otras situaciones que Dios ha permitido en nuestras vidas para que podamos ver sus maravillas, podamos ver su potencia, su poder y darle la gloria a Él. Darle la gloria, la exaltación. Creo que es bueno, y en estos tiempos, una vez más, como también ya nuestros hermanos nos han hablado del asunto acerca de la Navidad, que se mueven las emociones, el amor entre los hombres es un poco más sensible, la comunión entre los hombres se hace un poco más vigente. Hay muchas cosas que por estos tiempos de diciembre se generan en nosotros, por el ambiente, por supuesto, propicio que se da en estas temporadas. Es bueno, es muy bueno, es necesario. Creo que debía ser obligatorio para nosotros que en estos tiempos con quien nos vayamos a reunir, sea familia, sean amigos, sean compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, bueno, con tantas personas que el Señor nos permite de pronto estar y teniendo estos tiempos de Navidad y Año Nuevo, sería muy bueno que nosotros también podamos contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si usted ha tenido una relación personal con el Señor Jesucristo, mire, es innegable que nosotros podamos guardar estas cosas. Sería pecado, delante del Señor, menospreciar toda la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. No somos los mismos, una vez más, no somos los mismos. Una vez que el Señor Jesucristo nos permitió conocerle, cuando conocimos y por la convicción del Espíritu supimos que nosotros éramos pecadores, por la palabra también nos lo declaró, el Espíritu Santo nos confrontó con su palabra, nosotros dijimos, sí Señor, soy pecador, realmente mi destino es la condenación eterna por causa de mi pecado. Y ese día que el Espíritu Santo nos confrontó y nos mostró en nuestra realidad pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios, ese día el Santo y Divino Espíritu también nos mostró que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre si no es por el Señor Jesucristo, y también el Espíritu muy seguramente nos recordará que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Para nosotros, los que hemos tenido esa relación personal, los que un día le dijimos a Jesús, Jesús, soy pecador y necesito que tú me salves. Ese día, cuando usted decide y determina poner su fe y su confianza en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo en nosotros, sabe, desde ese día no volvemos a ser los mismos. La actitud para con el pecado cambia, ya no somos los mismos. Mire, y nunca seremos los mismos. Si usted verdaderamente ha tenido una relación personal con Cristo, nunca seremos los mismos. ¿Por qué? Porque es que Dios ha hecho grandes maravillas. No es que nosotros hayamos operado un cambio en nosotros y que ahora somos mejores que anteriormente, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No. La obra es del Espíritu Santo y la gloria debe llevarla a Él, el Señor, por las maravillas que ha hecho en nuestra vida. Realmente aquí podríamos disponer de un buen tiempo de recordar lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que Cristo está haciendo y de lo que hará por nosotros.
Es hermoso, maravilloso, majestuoso, glorioso. Y creo una vez más, como nos dice aquí el pasaje, que esa es nuestra responsabilidad. En estos tiempos, una vez más, donde nos reunimos con familia, nos reunimos con amigos, bueno, con tantas personas que Dios nos da el privilegio, debería ser nuestra responsabilidad. En el tiempito de decirle a las personas, bueno, quizá de pronto no voy a hablar de religión, no voy a hablar de nada, sino voy a hablar de lo que Cristo ha hecho en mi vida y lo que soy para Cristo y lo que Cristo es para mí. Eso quiero compartirles y poder informar a estas personas, Y una vez más, si usted tiene sus hijos, muy bueno sería que usted pudiera mostrar las maravillas que Dios ha hecho con usted. ¿Y por qué están juntos como familia? Por la voluntad de Dios, por la misericordia de Él. Bajo su gracia tienen el enorme privilegio de poder estar juntos y que sus hijos se levanten en una forma digna para la gloria del Señor. Esto no lo han hecho los padres, lo ha hecho la obra del Espíritu Santo en ustedes. Pero hay que compartir, hay que hablar, hay que comunicar. Esto de generación en generación. No solamente que sea una tradición, no solamente que sea en el sentido pleno de la tradición, sino que realmente sea eso, el transmitir las maravillas que Dios ha hecho. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Le animo en el Señor que nos dispongamos y le pidamos al Santo Espíritu que nos dé esa oportunidad en estos tiempos. ¿De qué? De abrir nuestros labios y confesar su nombre. ¿Qué vamos a confesar de Cristo? Las maravillas que Él ha hecho en y con cada uno de nosotros. Al Señor la gloria, mis amados hermanos, que tengan un buen tiempo de Pascua, que tengan un tiempo también muy feliz de Año Nuevo, que sea en el Señor y que el año entrante, si el Señor nos permite, podamos seguir contando las maravillas que Dios ha hecho en y con nosotros. Al Señor la gloria, mis amados hermanos, un buen día en el Señor Jesucristo y bendiciones para todos.